el primer punto de esta conferencia lo va a tratar la ingeniera Jacqueline Litardo. Jacqueline Litardo, que es ingeniera mecánica de SPOL y trabaja en el centro nuestro, en el Centro de Energías Renovables y Alternativas de SPOL. El trabajo que se trata es un trabajo que se lo ha hecho en conjunto con la Universidad Católica del Norte, Chile. Saludos a Máximo, que está por allí, con el Instituto de Investigación Geológico Energético. Dentro de SPOL hemos tenido colaboración con profesionales de las facultades de Marítimas y Ciencias del Mar, con profesionales de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, y he tratado, ha sido este tema de aquí parte de un proyecto más global que se denomina Resclima Durán, que era un proyecto de resiliencia climática en el Cantón Durán. Y esta parte específica del tema que se va a tratar es el problema de isla de calor y cómo en Durán lo que es isla de calor afecta el consumo de energía en edificios. Entonces, con esta presentación de aquí le damos la palabra a Jacqueline Litardo, y bienvenida. Buenas tardes a todos, muchas gracias, doctor. Bueno, voy a compartir la pantalla para poder mostrarles. Entonces, bueno, buenas tardes con todos, me presento, soy Jacqueline Litardo. Me gradué de Ingeniera Mecánica en la SPOL en el 2018 y antes de graduarme fui ayudante de investigación en el Centro de Energías Renovables y Alternativas CERA del SPOL. Dentro de este periodo participé como ayudante de investigación en el proyecto conocido como Resiliencia Climática Resclima Durán, que estaba mencionando el doctor Soriano, el cual contaba con un equipo multidisciplinario de investigadores, profesores, estudiantes y funcionarios del municipio de Durán. También contamos con la colaboración internacional de la Universidad Católica del Norte y con el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Bueno, este proyecto estaba conformado por algunos componentes, entre los que se encontraba el análisis del efecto de islas de calor, y hoy voy a compartirles algunos resultados de esta investigación. Actualmente formo parte del grupo de investigación del CERA y estamos trabajando en temas de modelamiento energético de diferentes edificaciones y eficiencia energética de los mismos. Entonces, a continuación voy a compartirles la agenda para hoy. Y esta es la agenda para hoy. Primero vamos a revisar algunas generalidades del efecto de islas de calor, como su definición. Después vamos a identificar las diferencias entre islas de calor y olas de calor. Tal vez hasta el momento muchos de ustedes puedan confundir estos dos conceptos, pero luego de esta charla seguro que van a poder diferenciarlos. En el punto número 3 vamos a ver cuáles son algunas causas, vamos a ver algunas formas de cuantificar el efecto de islas de calor, y luego vamos a ver algunas causas, consecuencias y estrategias de mitigación. Luego vamos a ver cómo las islas de calor están afectando a algunos países de América del Sur, y vamos también a ver un poco más en detalle los resultados de nuestra investigación en Durán. Luego vamos a revisar las necesidades de enfriamiento, necesidades energéticas en edificaciones, también resultados en Durán, y luego cómo al aplicar las medidas de mitigación, estas mejoran. Y al final vamos a tener un resumen y una ronda de preguntas para todos ustedes. Entonces, sí les pediría que todos apaguen los micrófonos. Al final pueden hacer sus preguntas. Bueno, el efecto islas de calor o Urban Heat Island, como se conoce en inglés, ocurre cuando la temperatura de la zona urbana excede la temperatura de la zona rural o de sus alrededores. Cabe indicar que para este concepto, la zona urbana es aquella que contiene la mayor parte de la población y donde se desarrollan la mayoría de las actividades, mientras que la zona rural hace referencia principalmente a los campos y espacios más abiertos, donde prácticamente no hay asentamientos humanos o son muy pocos. Este fenómeno se cuantifica por medio de su intensidad, la intensidad de islas de calor, que no es más que la diferencia entre la temperatura urbana y la temperatura rural. Entonces, cuando este valor es mayor que los 0 grados, se dice que una ciudad presenta el efecto de islas de calor.
y si ese valor es menor que los 0 grados, se dice que la ciudad presenta un efecto islas de frío, o como se conoce en inglés, Urban Cool Island. Las islas de calor son consecuencia de la urbanización de las ciudades y del crecimiento de las mismas. El calor que introduce este fenómeno es generado por las estructuras urbanas, la radiación solar del sitio y las diferentes fuentes antropogénicas, donde un ejemplo de estos es la densidad de tráfico vehicular. Entonces, en conclusión, podríamos decir que las islas de calor son principalmente el resultado de las actividades antropogénicas o actividades que realizan los seres humanos. Por otro lado, las olas de calor son consecuencia del cambio climático. Este fenómeno de calor extremo es un periodo inusual que normalmente dura más de 2 a más días, dentro del cual las temperaturas de una localidad son más altas que el promedio normal. Entonces, supongamos que una ciudad en estación verano presenta una temperatura promedio de 30 grados. Si dentro de un periodo de 2 o más días esta ciudad presenta temperaturas mayores a ese promedio normal, entonces se considera que hay olas de calor. Seguramente ustedes habrán escuchado que las olas de calor son responsables de agravar ciertas enfermedades o de incrementar el índice de mortalidad. Ahora imagínense lo que sucede cuando ambos efectos aparecen juntos. Por eso es que estos temas son de gran interés para investigadores y organizaciones a nivel mundial. Hay 3 formas de cuantificar la intensidad de islas de calor. La primera forma es a través del monitoreo en sitio de variables como temperatura y humedad relativa. Esto puede efectuarse instalando estaciones meteorológicas o sensores en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, esta forma puede resultar muy costosa dependiendo del área de la ciudad que se deba cubrir. O sea, si la ciudad es muy grande, vamos a necesitar cubrir más puntos, por lo cual en muchos casos esto puede restringir el área de análisis. La segunda forma de cuantificar la intensidad de islas de calor es a través del uso de temperaturas superficiales terrestres, LST por Land Surface Temperatures, medidas mediante teledetección o detección remota, es decir, a través de satélites. Este método puede cubrir áreas de análisis mucho más grandes que el método anterior, pero los resultados siempre estarán sujetos a la calidad de las imágenes. El tercer método para cuantificar la intensidad de islas de calor involucra el uso de simulaciones. En este caso, las temperaturas urbanas son modeladas a partir de las temperaturas rurales y la superposición de todos los parámetros que están inversos en el fenómeno, los cuales vamos a ir revisando más adelante. Un ejemplo de una herramienta de este tipo es el Urban Weather Generator, o por sus siglas UWG, que lo pueden observar en la figura derecha. Este código fue desarrollado por el MIT y se encuentra actualizándose constantemente, por lo que cada vez las simulaciones son mucho más precisas. Para la obtención de nuestros resultados, nosotros hemos utilizado esta herramienta. Hay varias causas que producen el fenómeno islas de calor. A continuación vamos a ver algunas de ellas. El uso de materiales de construcción de bajo albedo o bajo índice de reflectividad solar ocasiona que gran parte del calor que se produce debido a la radiación solar a los que están expuestos estos materiales sea absorbido. Este calor es luego disipado, incrementando la temperatura en el interior del edificio. Esto ocasiona que sus usuarios no tengan un nivel de confort térmico adecuado, y con eso pueden generar un efecto negativo en el consumo energético de los edificios. La escasez de áreas verdes es otro de los factores involucrados en el efecto. Ustedes tal vez habrán notado que en Guayaquil casi no disponemos de áreas verdes. Como ven en la figura tenemos palmeras, las cuales no son consideradas árboles. La importancia de las áreas verdes está ligada a que estas pueden incrementar la evapotranspiración. Y la evapotranspiración es un proceso que combina la evaporación del agua a través del suelo y desde las hojas de las plantas con la transpiración vegetal. De esta manera el agua va a la atmósfera en forma de vapor, reduciendo la temperatura urbana. Los pavimentos y calles de asfalto también contribuyen a la formación del efecto, pues este es un material poco reflectivo. Y como los pavimentos y calles representan gran parte de las ciudades, una importante cantidad de calor es absorbida por estos materiales. El calor generado por el tráfico es otro de los factores que intervienen en este fenómeno.
Los gases que se generan de la combustión de los vehículos no solo producen contaminación, sino también calientan el aire y el suelo en las zonas urbanas. La morfología urbana, que se refiere al patrón espacial de los asentamientos humanos, como podemos ver en la figura, y a las características geométricas de los edificios, es decir, diferentes alturas y formas que sostienen, pueden influir en la formación del efecto de islas de calor también, pues puede generar sombras e impedir la circulación del aire y por ende la ventilación, incrementando las temperaturas urbanas también. Ahora vamos a revisar algunas de las consecuencias también. Como lo mencioné anteriormente, las islas de calor pueden tener un efecto negativo en la salud, al igual que las olas de calor, debido a que el incremento en las temperaturas urbanas pueden agravar algunas enfermedades cardíacas y respiratorias, sobre todo cuando se trata de población vulnerable, como es el caso de los adultos mayores, o personas que ya tienen alguna enfermedad. Además, las altas temperaturas pueden dar lugar a la propagación de enfermedades virales como el dengue. Debido a la acumulación de calor en la zona urbana, el efecto también puede generar un impacto negativo sobre el consumo energético, principalmente en ciudades tropicales donde las necesidades de enfriamiento pueden incrementarse debido al efecto, como en el caso de nuestra ciudad de Guayaquil o Durán. Además, el fenómeno islas de calor también tiene un impacto sobre los espacios públicos e incluso en la calidad del aire de estos lugares. En este slide podemos ver algunas estrategias para mitigar el efecto de islas de calor. La selección de estas estrategias va a depender de la ciudad, del clima de la ciudad, de su morfología e incluso de factores socioeconómicos. Una de las estrategias más utilizadas es el incremento de áreas verdes. Sin embargo, esto no puede hacerse de forma indiscriminada, pues no todos los árboles producen un efecto de enfriamiento, por lo que antes de hacer esta selección, tiene que realizarse un estudio respectivo para ver pues si es factible o no. Los cool roofs o techos fríos se refieren a techos altamente reflectivos y generalmente estos techos tienen colores ligeros o directamente son blancos, así como también se los puede cubrir con pintura reflectiva para tener este efecto de alta reflectividad. La estrategia más utilizada en climas tropicales o calurosos y húmedos como el nuestro es el uso de estos techos fríos y contribuyen a reducir la temperatura interna de los edificios y por consiguiente mejorar el confort térmico de los usuarios. Ahora vamos a revisar lo que sucede en algunas ciudades de Sudamérica con respecto al efecto. Como sabemos, las ciudades sudamericanas están expandiéndose y como hablamos anteriormente, el crecimiento de las ciudades es una de las consecuencias, una de las causas, perdón, de este fenómeno y hace que se produzca un incremento en el consumo energético debido a las necesidades de enfriamiento, sobre todo en ciudades tropicales. Pero a veces este efecto puede llegar a ser beneficioso en ciudades con climas más fríos, por lo que la preocupación con respecto a este fenómeno recae principalmente en las ciudades con climas tropicales. Aquí vemos la intensidad de islas de calor superficial, la cual fue obtenida mediante el uso de imágenes satelitales entre el 2003 y el 2016, y en este estudio se analizaron 44 ciudades sudamericanas. En el lado izquierdo, la figura representa lo que sucede en un día promedio anual, mientras que en el lado derecho vemos lo que sucede en una noche promedio del año. Algunas ciudades con climas tropicales como Manaos, Río de Janeiro, Cali, incluso Guayaquil, exhibieron intensidades más altas de islas de calor superficial que iban desde los 2 a los 6 grados durante el día y de los 0 a 4 grados durante la noche. Si desean consultar la referencia, se encuentra en la parte de abajo del slide. Acá vemos los resultados de un estudio realizado para 4 ciudades de Sudamérica, Guayaquil, Lima, Antofagasta y Valparaíso, que son ciudades costeras. En este estudio se simularon las temperaturas urbanas utilizando la herramienta UWG que mencionamos anteriormente. Los resultados de este estudio indicaron que la intensidad de islas de calor en Guayaquil es más elevada en la noche, con 1.57
grados Celsius o Kelvin. En este caso, cuando hablamos de intensidad de isla de calor, decir Kelvin o grados Celsius es equivalente porque estamos hablando de una diferencia de temperaturas, ¿no? Entonces, en el caso de Lima, por el contrario, la intensidad tanto en el día como en la noche ni siquiera llega a 1 grado, por lo que podríamos decir que casi no se presenta el efecto. En Antofagasta, tanto en el día como en la noche se presenta un efecto de medio grado, mientras que en Valparaíso el efecto es más elevado por la noche con casi 5 grados. Los autores de este estudio comentaron también que el incremento en la demanda energética residencial debido al enfriamiento que requieren puede incrementarse entre los 30 y 200%. Bueno, ahora sí vamos a revisar los resultados que obtuvimos para el estudio que realizamos en Durán. Entonces, antes que todo, nosotros iniciamos seleccionando diferentes puntos de manera aleatoria a lo largo de la ciudad, de donde luego los agrupamos en 4 clústeres o 4 grupos, dependiendo de las similitudes entre los grupos, es decir, entre los parámetros de islas de calor que ellos tenían en común. Los parámetros que se analizaron fueron las propiedades térmicas de los materiales, pero en este caso el albedo o el índice de reflectividad de techos, paredes y las calles. También recolectamos información sobre el área de construcción en cada una de estas zonas, tomando en cuenta un área de estudio de 1 hectárea, la altura promedio de cada una de las viviendas o edificios que estaba en el área de estudio, y la fachada. Y también el porcentaje de áreas verdes, que se divide en vegetación, todo lo que es menor normalmente a 1.5 metros, y como árboles todo lo que es mayor a 1.5 metros. Y también el nivel de tráfico, que fue medido específicamente en un punto, y es el punto de más alta densidad vehicular de Durán, que es justamente en la avenida principal. Bueno, entonces aquí se pueden ver algunos ejemplos de estos clústeres. Bueno, son 4 clústeres y cada clúster tiene algunas zonas, pero hemos escogido aquí unos ejemplos. Como pueden ver, el clúster 1 se caracteriza por tener un suelo de tierra, ¿sí? Se puede ver aquí, y viviendas de un solo piso, viviendas muy pequeñas, la mayoría de caña, con techos de zinc. Entonces, en base a esas propiedades, nosotros hemos caracterizado el clúster 1. Luego tenemos el clúster 2, también viviendas de un solo piso, también separadas, bastante separadas, con, bueno, poca área verde, pero estas viviendas son de cemento y el suelo es mixto. Hay zonas de tierra, hay zonas ya asfaltadas. En el caso del clúster 3 está caracterizado por tener una aglomeración de viviendas, como se ve ahí, mucha densidad de viviendas, mucha área de construcción, escasa o casi nada de áreas verdes. Podemos ver por ahí que hay 4 árboles en toda la hectárea, y bueno, el suelo todo de asfalto. Y esta es el área, este es el clúster que tiene más área de construcción. Luego tenemos el clúster 4, que también tiene viviendas de 1 a 2 pisos, área de construcción parecida a la del clúster 2. La diferencia es que esta de aquí es completamente asfaltada, no hay suelos mixtos. Y en este caso, el clúster 4 es el que presenta el mayor tráfico, en este caso, entre todos los clústeres. Y aquí vemos un poco el clima de Durán, ¿verdad? Siempre las temperaturas máximas superan casi que los 30 grados, y las temperaturas promedios están entre los 24 a 27 grados Celsius. Y las épocas que son más calientes siempre es en la estación húmeda, entre enero, febrero, marzo, abril, y a veces diciembre también. Y bueno, aquí vemos los resultados también de la intensidad de islas de calor que se calculó. Esta es la intensidad promedio por mes para cada clúster. Podemos ver el clúster 1 es el azul, el clúster 2 es el rojo, el clúster 3 es el amarillo, y el clúster 4 es el morado. Entonces, vemos que el clúster 3, que es el que tiene más densidad de construcción,
es el que presenta un mayor efecto, pero que todas estas intensidades son mayores siempre en la época húmeda, que es la de mayores temperaturas. Y podemos ver también en el gráfico de abajo, el gráfico A representa un día promedio del mes de marzo, representativo de la estación húmeda, y el gráfico B representa un mes promedio de septiembre, representativo de la época seca. Entonces, en la época húmeda vemos que alcanzamos intensidades mayores, casi de 3.25 el mayor, y que estas intensidades son mayores durante la noche. Mientras que en el día, bueno, tenemos incluso intensidades por debajo de cero, negativas. Y en cambio, en la época seca tenemos intensidades que no llegan a los 2 grados Celsius, ¿sí? Menores que en la estación húmeda. Y de igual manera, en el área, perdón, en las horas del día, de la tarde, esta intensidad es menor, está negativa. Ahora, estos resultados que estoy compartiendo fueron presentados en un journal que está bajo revisión. Aquí está under review, está aquí el título de nuestro trabajo. También presentamos un capítulo de un libro con estos resultados, entonces sí tener cuidado con la reproducción de estas imágenes. Bueno, a continuación tenemos también la correlación de los parámetros con la intensidad de islas de calor. En este caso podemos ver en la figura A cómo se correlaciona la intensidad de islas de calor con el área construida. Cómo se correlaciona la intensidad de islas de calor con la fachada, con la superficie de fachada en el gráfico B, y en el gráfico C, cómo se correlaciona la intensidad de islas de calor con el área verde. Entonces, tanto en el área construida como en la fachada, vemos que mientras más incrementamos estos parámetros, también la intensidad va a ser mayor. Mientras que en el caso del área verde, mientras más incrementamos este parámetro, lo lógico es que disminuya la intensidad, debido a que también, como mencionamos anteriormente, es una de las estrategias de mitigación que más se utiliza para eso. Bueno, ahora podemos ver las necesidades de energía. He puesto aquí que son de la línea base porque se corrieron previo a los escenarios de mitigación. Entonces, para cada clúster de los que revisamos anteriormente, se desarrollaron simulaciones para evaluar el rendimiento energético de 2 tipos de edificaciones, comercial y residencial, al estar sometidas bajo el efecto de islas de calor. Las simulaciones fueron corridas a través del software Transys, que permite simular diferentes sistemas térmicos. Se utilizó el archivo meteorológico resultante de UWG, que contiene el efecto de islas de calor, y las temperaturas urbanas que ya tienen el efecto de islas de calor, y se agregaron las cargas internas de cada edificio, ¿no? Iluminación, ocupancia, todo lo que está relacionado con las cargas internas, además del set point de sus termostatos. Las edificaciones comerciales presentaron necesidades energéticas mayores, lo cual es coherente, debido a que requieren más climatización que los edificios residenciales. La diferencia entre el caso base puede alcanzar hasta un 70% en el caso de los edificios residenciales, debido a la existencia del efecto. La N en el gráfico representa que el edificio está orientado hacia el norte, y la W que el edificio está orientado hacia el oeste. Entonces, la orientación hacia el oeste, debido a la latitud de Durán, indica que hay requerimientos mayores, pues la penetración en esta orientación, la penetración solar es mayor, y hace que se ocasione que las necesidades de energía sean mayores. Como vemos en el clúster 3, que es el clúster pues, que provocaba más efecto, también asimismo las necesidades de energía son mayores en ambos casos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros introducimos las medidas de mitigación? Y planteamos para esto 4 escenarios, que son los que podemos ver en esta tabla. Entonces tenemos el escenario 1, que le llamamos mitigación 1, estaba relacionado con el incremento de áreas verdes. Teníamos luego el escenario mitigación 2, con el incremento de áreas verdes, más una reducción en el área construida. Luego teníamos el escenario número 3, mitigación 3,
con el incremento del albedo de los materiales o del índice de reflectividad en los materiales de construcción, y el escenario 4, que es una combinación de los escenarios anteriores. Las reducciones al aplicar las estrategias de mitigación van de un 20 a un 30% para el caso de los edificios comerciales y de un 30 a un 45% para el caso de los edificios residenciales. Y también puede observarse en esta figura que al aplicar el escenario de mitigación 3, es muy eficiente esto, sobre todo para edificios de tipo residencial. O sea, aplicar el uso de techos fríos va a ser más beneficioso, según nuestro estudio, para edificios de tipo residencial. Bueno, ahora vamos a ver un resumen de todo lo que revisamos. Y el fenómeno de islas de calor es consecuencia del crecimiento y urbanización de las ciudades, y se evidencia cuando las temperaturas urbanas de una ciudad son mayores que las temperaturas de sus alrededores. Este fenómeno afecta principalmente a ciudades con climas tropicales o cálidos y húmedos. El uso de materiales de construcción de baja reflectividad es una de las causas de este efecto e influye directamente en el consumo energético de los edificios. En algunas ciudades tropicales de Sudamérica, la intensidad de islas de calor supera los 4 grados Celsius. En Durán, la intensidad de islas de calor es mayor durante la estación húmeda de enero, abril y diciembre, y durante horas de la noche. Algunas estrategias de mitigación para Durán incluyen el incremento de áreas verdes y el reemplazo de techos de baja reflectividad por cool roofs. En este punto, sí tengo que indicar que al incrementar las áreas verdes, tal vez es más evidente cómo ocurre la disminución en las temperaturas de la zona urbana. Pero al hacer el reemplazo por techos de alta reflectividad, en cambio vamos a ver cómo mejora el consumo energético en los edificios, se reduce. La aplicación de estrategias de mitigación en Durán podría disminuir las necesidades de energía en edificios comerciales entre un 20 y un 30%, y en residenciales entre un 30 y 45%. Bueno, entonces eso es todo. Si tienen preguntas, que podemos iniciar ya con la ronda de preguntas. Muchas gracias, Jacqueline. Muy buena presentación y bastante didáctica sobre el trabajo que se ha realizado. En el chat se han hecho algunas preguntas y voy a pasar para las preguntas más importantes para que se puedan resolverlas acá, o nuestra opinión. Okay. Y las que no vamos a hacer como alguna pregunta de investigación para nosotros. Bueno. Okay. La primera, Frank dice, ¿existen olas de calor en regiones tropicales y cómo saber si hay efectos de estrés térmicos en una ciudad como Guayaquil? Claro, las olas, sí, la puedo responder entonces. Las olas de calor, sí, como comentaba en la presentación, sí hay periodos en donde se evidencia olas de calor. Puede ocurrir realmente en cualquier ciudad, no solo en las tropicales, solo que en las tropicales, como las temperaturas son mayores, tal vez se evidencian mucho más. Pero siempre aparecen en un periodo de 2 a más días. Entonces, en este periodo de 2 a más días, cuando la temperatura promedio, bueno, se tiene una temperatura promedio en la zona, si esta se ve que entre un periodo de 2 a más días es mayor que ese promedio, entonces va a haber un efecto de olas de calor. La otra parte de la pregunta no recuerdo. La otra es cómo saber si hay efectos de estrés térmico en una ciudad como Guayaquil. Bueno, al haber el efecto de islas de calor, como se ve, como lo mostramos, hay un efecto de islas de calor, también la ciudad está sometida al estrés térmico. O sea, los materiales absorben ese calor durante el día, que viene a través de la radiación solar, y luego lo libera en la noche. Entonces sí, la ciudad de Guayaquil estaría envuelta en estrés térmico. Ok, bueno, existe otra pregunta, dice Frank Aroca. Dice, ¿qué relación tiene la isla de calor con la densidad poblacional de una ciudad? ¿Es una variable que se analizó en el estudio? No directamente, pero sí, mientras más densidad poblacional hay, lo normal es que haya más construcción. Entonces,
por ahí va el asunto. Una de las variables que se incluyeron para el análisis es el área de construcción. Entonces, se vio que en las zonas donde hay mayor construcción, el efecto de islas de calor es, la intensidad de islas de calor es mayor. Entonces, Continúa, continúa. claro, entonces está directamente correlacionado también con la densidad poblacional. En las zonas donde hay más población, lo normal es que también haya más construcción. Ya. Dice, adicionalmente, la ciudad de Guayaquil se encuentra en una latitud de -2 grados aproximadamente y por ende recibe mayor tasa de irradiación solar en comparación con Perú y Chile. ¿Y hay algún efecto con respecto a eso? ¿Alguna? Lo que hablábamos hace un momento, que la latitud en el caso de Durán, que es parecida a la de Guayaquil realmente, ocasiona que si estas viviendas o edificaciones están orientadas en ese sentido, donde hay mayor penetración solar, también van a requerir más consumo de energía y se va a necesitar refrigerar, bueno, climatizar los edificios. Entonces, ese sería el efecto. Sí. Jorge Silva pregunta, ¿qué relación hay entre la distribución de vientos y la presencia y grado de severidad de las islas de calor? ¿Perdón? ¿Qué relación? Hay entre la distribución de vientos y la presencia Okay. y grado de severidad de las islas de calor. Bueno, al tener edificaciones, mientras más altos sean los edificios, lo que puede provocar es que haya como un microclima entre los edificios. No hay ventilación entre estos edificios, se crean por eso unos microclimas. Entonces eso ocasiona que las temperaturas en esas áreas incrementen. Entonces por eso vamos a tener un mayor efecto en esos sectores donde ocurre eso. No vamos a poder tener ventilación. Sí, y en eso de ahí nuestro colega Máximo Palme ha hecho algunos estudios en ciudades chilenas donde hay, hay fuerte viento en esto acá. Entonces, Carlos Campoverde pregunta, ¿todas las zonas de los clústeres son zonas de uso de suelo residencial? No todas. Habían zonas, como se ve en el clúster 1, por ejemplo, esta zona tiene un suelo así, la tierra, no todas estaban pavimentadas, incluso habían zonas del clúster 2 que tenían suelo mixto, partes con tierra y partes ya asfaltadas. Más se está refiriendo al si es uso residencial o comercial, o sea, que no existe como una gran diferencia en Durán, porque se hizo también el centro de Durán, que es una zona de uso mixto, que es vivienda y zona comercial, pero sí se ha tomado en cuenta claro, la zona, incluso la zona de alto tráfico, que es parte del clúster 4, se considera zona comercial, porque es donde hay mayor incidencia de tráfico y donde está la mayoría de las áreas de ventas de la ciudad. Sí. Juan José Peralta pregunta, ¿en qué puntos de Durán se tienen mayores olas de calor? ¿En algún lugar de la ciudad se siente con mayor intensidad los efectos de la isla de calor? Sí, en las zonas del recreo, que justamente en el clúster 3 representa una zona del recreo, que son las zonas donde hay viviendas más adosadas y donde hay más densidad de construcción. En esas zonas, según nuestro estudio, es donde se presenta más intensidad de islas de calor, y lo pueden ver aquí en esta figura. Sí, aquí se ve que esta curva amarilla representa el clúster 3, que es justamente las zonas de más densidad, y corresponden a las del recreo principalmente. Sí. Estefanía Añasco pregunta, ¿cómo podríamos reducir la intensidad de islas de calor para las noches en la época húmeda? Bueno, en las noches yo creo que principalmente por el reemplazo de los techos convencionales que tenemos y mudar a techos más reflectivos, que son los que reflejan la mayor cantidad de radiación solar y por ende vamos a tener, van a absorber menor calor, y este calor normalmente es disipado en la noche. Entonces, una estrategia de mitigación podría ser mudar a techos fríos o altamente reflectivos. Fran Roca pregunta, ¿la tasa específica de calor que aproximadamente se emite en la noche, si hay posibilidad de aprovechamiento térmico? O sea, quisiera aquí como poder hablar que, bueno, depende de qué llamamos aprovechamiento térmico, si es, digamos, para alguna máquina térmica
la diferencia entre temperatura de la fuente y del sumidero es muy pequeña, y sería, si vamos por eficiencias de Carnot, una eficiencia bajísima desde ese punto de vista. No sé si tienes otro comentario. Estoy de acuerdo. Sí. Térmicamente la tasa específica de calor que se emite en la noche. Sí, ese veo, o sea, hay que definir, no sé si es que a lo mejor es en cuestiones de energy harvesting o algo así se podría aprovechar eso. Habría que hacer Un estudio ahí. Déjenme, un rato me perdí acá. Nos están preguntando qué casas o más bien qué materiales tiene que tener la casa para que se sienta, supongo que es menor la intensidad de los efectos de isla de calor. Bueno, en el caso de, en general, para toda la parte del envolvente, lo importante, lo que yo considero más importante, es que los materiales sean altamente reflectivos, ¿no? Para que ocurra lo que mencionaba anteriormente, que se refleje la mayor cantidad de calor. Entonces, en general, techos reflectivos, lo que se puede hacer si no se tiene un techo reflectivo como tal con esa definición, es pintarlos de blanco, incluso las paredes también pintarlas de blanco, y eso ya ayuda bastante. Sí. Dice Jorge Duque Rivera, pregunta, dice, parecería que al no controlar por los tipos de materiales la comparación por clustering de viviendas existirían confounding effects. Controlaron por eso, que dice caña versus cemento. Entiendo, no sé si puedes... Sí, habían áreas que estaban como combinadas, pero en general las del clúster 1, muchas zonas eran viviendas completamente de caña. En este caso, esta figura que se está mostrando aquí, es justamente todas esas viviendas que están ahí eran de caña. Y habían zonas combinadas, pero a cada una se les asignaba sus propiedades térmicas. Entonces, a la final, el agrupamiento, pues, las direcciones, ¿no? A las que tienen más similitud. Aquí habría que aclarar que el estudio era para hacer la caracterización de lo que pasa en Durán, y la herramienta de simulación que ya está calibrada con mediciones reales, nos permiten después controlar esa zona, poder hacer estudios paramétricos como que si fueran con propiedades térmicas exclusivamente de todo de caña o todo de cemento, se puede hacer, y cuando presentando los resultados de esos efectos, es básicamente eso es lo que se realiza. En sí la simulación lo que más toma en cuenta es el albedo, es decir, el índice de reflectividad de los materiales. Sí, sí, aquí que es básicamente... Jorge Silva pregunta por qué se considera que son significativos estos diferenciales de temperatura en orden de un grado Kelvin entre ciudades y zonas rurales. Hay datos históricos sobre la evolución de estos gradientes según el desarrollo de alguna ciudad en particular en el tiempo. Bueno, lo que puedo decir es que la diferencia de temperatura de al menos 1 grado sí se siente bastante, sobre todo en el confort térmico. Y este diferencial de temperatura afecta demasiado en el consumo energético. Lo de la parte de los datos históricos, sí, pues no sabría. Alguna investigación que haya seguido con el tiempo el desarrollo de una ciudad y paralelamente se haya estudiado el tema de isla de calor, pero como para nuestro entender, si es que cambia el modelo de desarrollo, cambian los materiales, cambian densidades de construcción, también áreas verdes, va a haber esta evolución, o sea, es dependiendo del desarrollo urbano. Melissa Murillo pregunta si están empleando medidas en el sector de construcción con respecto a tema de isla de calor y cómo controlar las islas de calor en el país. Bueno, a través del proyecto Resclima Durán estábamos intentándolo, ¿no? Implementar estas. Ajá. Sí. Josué Viñay pregunta si los colores de los techos podían ayudar a disminuir la absorción de calor independientemente del material del que esté hecho. Sí, bueno, el material va a tener otras repercusiones sobre eso, pero claro, directamente
mejora la reflectividad solar de los techos. Entonces sí tendría una disminución en la absorción. Nos están preguntando también sobre las áreas verdes, si esto implicaría reducción de la huella ecológica, qué influencia tiene sobre la edificación, si sería una influencia indirecta. Sí. Sí, yo creo que sí. Claro. Al incrementar las áreas verdes también podemos reducir la huella de carbono. Sí. Dice, si para la aplicación de techos en zonas residenciales, los cool roofs, no es tan beneficiosa como los residenciales, ¿existiría otra opción para poder evitar este impacto de las islas de calor urbana? ¿Cuál sería sí, o sea, en general es beneficioso. Sí es beneficioso como lo vemos aquí. O sea, es la que, de entre las dos primeras es la que, bueno, la que más ayuda sería el incremento de áreas verdes y la reducción de área construida, pero o sea, también es beneficiosa. El asunto es que es más beneficiosa en el área residencial. Sí. Sí, pregunta también si se podría instalar celdas solares en el techo de una residencia y considerar el efecto de esta instalación similar a techos cool roofs. Bueno, similar a techos cool roof, yo creo que sería en los techos verdes, la aplicación de techos verdes. Ahora, siempre las instalaciones solares dependen de muchas cosas, sobre todo de los costos envueltos. Sí. Cristian Rubio pregunta, productos para impermeabilizar, tales como chova, que tienen una lámina reflectante, ¿serviría para regular la temperatura del edificio? ¿Dónde? No veo. Cristian Rubio dice, si productos para impermeabilizar, tales como chova, que tienen una lámina reflectante, ¿serviría para regular la temperatura del edificio? Sí, bueno, si tienen una lámina reflectante, seguro que sí. Claro, si no tienen, si es el impermeabilizante negro de gran absorción, produciría el contrario. Máximo, nuestro colega, da un link de un estudio para que la gente está acotando ahí. Al viento. Y Jorge Silva pregunta si se podría pensar en energy harvesting con materiales modificados. Véanse, por ejemplo, estudios para extraer energías de pequeños gradientes térmicos en carreteras y edificios. Sí, la pregunta de cómo aprovechar la energía. Y otros tipos de también sobre el tema de cómo podríamos hacer estas investigaciones, datos estadísticos de Durán para usar referencias, o sea, cómo acceder a estas investigaciones. Se pueden comunicar con nosotros y podemos ayudarles o facilitarles las cosas que hemos hecho. Yo adicionalmente quisiera tener como pues en la serie de preguntas, alguna comentario como personal tuyo de la experiencia personal que ha sido el trabajo en este proyecto de investigación. Bueno, personalmente estoy muy encantada de haber participado en investigación. Yo creo que del comentario que escucho día a día de los que hacen investigación, lo que más nos motiva es que tenemos la oportunidad de aprender en cada cosa que hacemos. O sea, en cada proyecto hay siempre un nuevo reto de aprender algo que tal vez no sabíamos antes de iniciar el proyecto. Y lo mismo fue para mí con este proyecto de Islas de Calor. Como estudiante de ingeniería mecánica, tampoco es que tenía conocimientos de estos con respecto a lo que aprendí en el aula. Pero a través de este proyecto pues he incrementado mis conocimientos, no solo en este tema, sino en otros temas relacionados. Y creo que esto nos ayuda a hacer redes también con otros investigadores, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y aprender de cada uno de ellos. Y como siempre, lo que se espera es dar un beneficio a la sociedad, al país y al mundo, ¿no? Si se puede. Entonces, eso es lo que podría decir. Sí, bueno, le agradecemos muchas gracias a Jacqueline y la felicitamos por el trabajo que ha tenido. Vamos y a todos los asistentes que estén interesados, que quieran siempre dentro de este tipo que queremos socializar los resultados
tener públicamente lo que hemos hecho. Siempre nos interesa crear el interés en los estudiantes, crear el interés también como en los profesionales de que algunos de estos temas son interesantes y son temas que ustedes pueden trabajar o pueden estar. O sea, por ejemplo, al final, que cuando se está hablando del tema de energy harvesting con materiales modificados, es todo un tema de investigación en el que sería un proyecto nuevo de algunos años donde se puede tener, se puede trabajar y pueden tener el impacto ya como ingenieros y como arquitectos o como profesionales. Voy a continuar en algo, un pequeño cierre de la presentación y los invitamos también para la clase, no la clase, lo que vamos a tener, qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que quiero reiterar y quiero saber a todos los estudiantes y los que están acá? Es por qué tienen que unirse a RAE. O sea, ¿por qué queremos que estén dentro de RAE? Todo esto que estamos haciendo acá como voluntarios nos va a permitir conectarnos con los líderes dentro de la industria de aire acondicionado. Lo que es la membresía nos va a dar oportunidades bien importantes de desarrollo profesional y de educación continua, y les ofrece esta membresía descuentos en los estándares y guías y recursos técnicos dentro de esta industria y oportunidades de desarrollo profesional, y le van a permitir también estar al día en el desarrollo de avances en la industria y de las tecnologías verdes. Entonces, dejamos aquí a todos los estudiantes o también profesionales que deseen unirse a RAE, pueden hacerlo en esta dirección, que es join.asrae.org. Si tienen alguna pregunta sobre ASRAE, pueden hacerla a asrae.edu.es. Pueden seguir a ASRAE en ASRAE-SPOL dentro de Instagram, o ASRAE-SPOL dentro de Instagram y Twitter, y ASRAE.SPOL dentro de Facebook, donde vamos a poner algunas de las noticias que vamos a seguir teniendo como grupo estudiantil. Adicionalmente, también como una cuña publicitaria del centro, Cera Spol en Twitter, o también nos pueden escribirnos a nuestros correos para cualquier duda y cualquier posibilidades de colaboración o de poder hacer. Entonces, hagamos el anuncio de la semana que viene. También vamos dentro de este espacio que tenemos, vamos a hablar algo sobre un estudio que se ha hecho de la energía embebida y operacional dentro de viviendas. O sea, cuál es la cantidad de energía que está dentro de los materiales de construcción y cómo esto afecta como energía a lo largo de su ciclo de vida en viviendas, que va a ser editada por José Macías Zambrano, que es ingeniero mecánico de SPOL y también es investigador del Instituto de Investigación Geológico y Energético, que ha sido casi siempre un colaborador bien fuerte dentro de los temas que hacemos. Entonces, les agradecemos. No sé si en este caso, tanto Jessica como Jacqueline tienen algunas palabras finales o algo antes de concluir la sesión. Bueno, les agradezco a todos ustedes por la invitación, al Club de ASRAE SPOL y a usted, doctor, por la invitación para poder compartir mis escasos conocimientos en este tema, porque no soy experta, pero bueno, me encantó compartirles lo que yo sé de esto. Muchas gracias, e invitarlos a todos los estudiantes a que también se involucren en actividades de investigación. No saben lo beneficioso que va a ser, sobre todo si ustedes tienen en el futuro expectativas de realizar posgrados. No sé si nos pueden ayudar con una foto, todos los asistentes, para las redes. Sí.
los que puedan tener así para... Avisen cuando vayan a hacer la captura. ¿Y quién va a hacer la captura? Yo voy a hacer. Ya, ok. Ok. A ver. Listo. Muchas gracias a todos por asistir al día de hoy. Ya tomé la foto. Bueno, está en las redes y te invitamos a ser parte activa de todas estas de todo esto que queremos hacer como ASRAE, como Facultad de Ingeniería Mecánica y también como centro de investigación. Y cualquier pregunta, aquí estamos a las órdenes. Pueden escribirnos al correo asrai@spol.edu.es o también nos pueden seguir en Instagram, asrai_spol, y pues ahí contestaremos todas sus preguntas. Además, hago un aviso de que el video, la conferencia de hoy y las siguientes van a estar en la plataforma de YouTube una vez que termine la jornada. Y pues a los aspirantes esperemos se unan al club y seguir creciendo juntos y ser de aporte para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto por tenerlos acá.